Muy buenos días, familia. Bendiciones en este día, martes. Estamos ya, estamos ya en segundo día de la semana, dando gracias a Dios por todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Buenos días, familia. Bendiciones a todos en esta linda mañana. Hoy martes. Estamos segundo día de la semana. Hoy quiero compartirles mucha información. La iglesia este mes le celebra a María Inmaculada, celebra el nacimiento de su Hijo, de Jesucristo nuestro Señor, y muchas fiestas. Esta semana se celebró a la Inmaculada Concepción, siempre Virgen María. El jueves se le celebra a la Virgen de Guadalupe. Y esta semana es mariana. Y quiero compartirles hoy un mensajito basado en las escrituras sobre María. ¿Quién fue María? ¿Qué es lo que piensan los judíos de María? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que pensaba Martín Lutero de María? ¿Qué es lo que pensamos nosotros de María? Hoy les voy a compartir con la escritura del relato de María. Y me voy a ir aquí primero. En el numeral 490 hasta el 496. Y dice: Inmaculada Concepción. Para ser madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. O sea, no había una mujer más llena de gracia que María. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracias por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío
Papa Pío 12, 11, no sé cómo es este. Está en Romanos. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene de toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre le ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada Él la ha elegido. Él es en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda la mancha de pecado, plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura por la gracia de Dios. María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera. Se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo para servir en su dependencia y con él por la gracia de Dios y misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causada la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva. Lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe, comparándola con Eva. Llama a María Madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Este es el mensaje. ¿Quién es María? Llamada en los evangelios Madre de Jesús, María es clamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Teotocos. La virginidad de María. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también al aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semine Espíritu Santo.
Esto es sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido a una humanidad como la nuestra. San Ignacio de Antioquía, comienzo de los siglos, estáis firmemente convencido acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David, según la carne, Hijo de Dios, según la voluntad. El poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne, bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente, también resucitó verdaderamente. María la siempre virgen. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aipartenos, la siempre virgen. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referirnos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María, discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Bueno, hermanos, esto es lo que quería compartirles. Hay mucho más de la Virgen María, pero hoy el Señor me puso esto para compartirlo con ustedes. Y esto es en la historia de la Virgen, que es lo que pensaban los primeros cristianos según de la Virgen, según la Iglesia. Ahora les voy a compartir en la Escritura también sobre lo que dice el ángel Gabriel a María. Siempre dando razones de mi fe con la historia, catecismo y con la Biblia, porque muchos dicen que es mentira lo que muchos decimos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Estaba comprometida con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Entonces el ángel, el Espíritu Santo, descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez.
Aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como ha dicho, como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Bueno, familia, buenos días. Lo comparto con el catecismo, que es el relato de la Virgen, un relato que viene desde los primeros cristianos. No es un invento de nadie, de cualquier hombre, sino que son inspirados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los hombres para escribir el relato, la información de María. Y quiero darles algo muy importante para seguir. ¿Qué es lo que pensaban los judíos sobre María? Los musulmanes, los islámicos, ¿qué pensaban de María? Y lo pueden encontrar también en el Corán, en el libro de los judíos, que es el Corán, que son historias de la Virgen María. Y nos dice en el libro del Corán: según el experto Francés Javier Martín, doctor y filósofo y profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, presenta a María no solo como una mujer revelante, sino como la mujer de las mujeres, y hace de ella un ejemplo a seguir por todos, por los creyentes, porque creyó en la veracidad de la palabra de Dios. Por ello Dios la escogió para ser la madre de Jesús, quien para ellos no es Dios, pero para nosotros sí es Dios. Historias, bueno, más temprano. De eso mismo estábamos hablando esta mañana, Giovanni y yo. Wow. Saludes, Viri. Gracias. Sí, el Señor es que nos pone en la mente eso. No es casualidad que alguien piense lo mismo y que otros estén dando el mensaje. El Señor nos está guiando y nos está enseñando por personas que le hemos entregado la vida a Él y queremos servirle a Él con un corazón humilde. Y yo tengo la imagen de la Virgen en mi pantalla. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ella y estoy hablando en el mes de ella. Ayer fue un día muy especial para nosotros los cristianos católicos, que por medio de ella nosotros recibimos la salvación. Muchos decimos solamente en Jesús hay salvación, pero no entendemos que Jesús vino por medio de María y solamente en Jesús tenemos salvación. Pero fue por medio de María, porque María lo trajo al mundo. Dios usó a María, el ángel le habló a María, y es así como nosotros creemos que María tuvo un gran papel para que nosotros creamos en Dios. La iglesia le celebra a la Virgen. No tiene 100 años, no tiene 200 años de estar celebrando, sino que tiene la cantidad de más de 2000 años celebrándole a la Virgen María. Y hoy el catecismo, buscando la historia de la Virgen, nos dice que la iglesia
reafirma que ella es virgen antes y después. Como dijo nuestro sacerdote, para poder entender tenemos que saber y creer, y podemos buscar las informaciones. La iglesia tiene, como dijo el padre, tiene más de 2000 años y estuvo 100 años investigando por muchos teólogos y personas preparadas para poder poner el dogma real. Entonces la iglesia lo pone, pero tenemos que ver, no tenemos que ver, sino que tenemos que estudiar y conocer un poco de nuestra fe. Porque muchos hoy como nosotros, nos vamos de la iglesia porque nosotros no queremos conocer de nuestra fe. Yo pongo como título católico dando razones de mi fe, basado en la escritura, porque el Señor me lo ha puesto, porque yo sé que muchos están llegando y entendiendo de nuestra fe porque hay alguien que les está explicando, porque a muchos que saben, pero no quieren explicarlo, no quieren dar ese regalo a otros. Muchos recibimos regalos del Señor, que los regalos del Señor, las gracias, no son regalos de cualquier persona, sino que son regalos del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros los pongamos en práctica. ¿Y cómo podemos poner en práctica nosotros? Enseñando a otros. Yo creo que enseñarles a otros es un regalo más grande que regalarle una cosa, porque esa cosa un día se le arruina, se le termina, pero la enseñanza queda para siempre. Y es como Dios nos va poniendo a nosotros en este camino a servirle a Él por medio de estos mensajes. Estoy un poco mal de la garganta por el frío, pero hoy en la mañana yo me levanto, desperté un poco de madrugada y me puse a orar. Y desde anoche el Señor me poniéndome que tenía que hacerlo, hablarles de nuestra fe, qué es lo que pensaban los judíos, qué es lo que piensan los judíos. El Señor el día de ayer me puso una persona que tiene una fe como en el Islam, que es de otra religión, el judaísmo. Y pues a mí me gusta siempre preguntar de otras personas qué es lo que piensan, pero sin discutir, sin nada, sino que preguntar con amor, porque todos tenemos el derecho de preguntar qué es lo que piensan. A lo mejor el Señor nos da también un regalo por medio de ellos y aprender de ellos. Hablando con ellos sobre este regalo de la Virgen, los musulmanes, ellos creen, como nosotros católicos, que María fue virgen, es inmaculada, porque ¿cómo Dios va a nacer de algo que está en pecado? María desde el vientre, antes de haber nacido María de su madre, Ana, ella ya venía sin pecado. Y nosotros somos pecados porque ya nosotros no somos cualquier persona. Nosotros no somos, ella no es cualquier persona como nosotros. María es inmaculada, sin mancha. Nosotros somos pecadores. No podemos ser como ella, porque ella es sin mancha de pecado. Y hoy el Señor nos habla y nos dice que enseñemos a otros de nuestra fe, que enseñemos a otros de lo que el Señor quiere, de lo que Él habló, de lo que está escrito en la Biblia, dando razones de mi fe con la Biblia, con versículos, dando razones de mi fe
con la historia, el magisterio de la iglesia, no lo que nosotros creemos, sino que con el magisterio de la iglesia. Y es tan bonito, es tan interesante estudiar estos sagrados libros, porque es ahí donde nosotros aprendemos de nuestra fe, nosotros conocemos a Dios, conocemos al Señor, y ese es uno de los regalos que Dios nos da a cada uno de nosotros, que alguien nos enseñe. Hoy a veces ni nuestra propia familia, eh, ni nuestra propia familia entiende que Dios ha puesto una persona a hablarle de Él. Muchos los ignoran porque piensan que uno es que quiere hacer las cosas para que lo halaguen, pero no. El Señor es quien nos ha puesto y vamos a seguir. Saludes, Viri. Gracias por comentar. Yo creo que cada vez que comentamos, cada vez que nosotros compartimos, más personas van aprendiendo de lo que nosotros estamos compartiendo. ¿Qué es lo que dice el libro del Corán? Cuando María proclamaba que ella hizo voto de castidad, el ángel Gabriel le dijo que su hijo sería un signo de Dios para la humanidad, una prueba de la misericordia de Dios. María buscó refugio en un lugar apartado y sufrió por los rumores de que se había difundido sobre su embarazo. Pero Dios la consoló. En el Corán 9, 24, 26. O sea que los judíos creen que María es inmaculada, sin pecado. Es virgen antes y después. Hay tantas informaciones que nosotros a veces nadie los comparte, pero muchos de otras iglesias lo que hacen es juzgar al católico porque recuerda a María, porque respeta a María, pero María es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen que creen que María es la madre de Jesús, y muchos de ellos saben que Jesús es nuestro Dios, y aunque le demostremos que la Biblia dice que María es madre de Dios, ellos dicen que no. ¿Pero por qué? Porque el enemigo les cega la mente para que ellos piensen otras cosas que no sean. Martín Lutero y su profunda veneración por la Virgen María. Ninguna mujer es como tú. Tú eres más que Eva o Sara, bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad. Esto nos dice lo que Martín Lutero pensaba sobre María. Hoy hay muchas personas que son descendientes de esas religiones y odian a la Virgen, odian al católico, porque el católico venera a María. Y muchos confunden la palabra veneración con adoración. Dicen que es lo mismo, y veneración jamás es lo mismo con adoración. Dice, sabrán nuestros hermanos separados que Martín Lutero amó más a María, tanto más que muchos otros católicos. Martín Lutero, dice Martín Lutero,
Lutero dice, amó más a María, tanto más que muchos otros católicos. Muchos de nosotros somos católicos y no queremos aceptar que la Iglesia Católica es la que es puesta por Jesucristo, la que trae el plan de salvación, por dónde te lleva el plan de salvación, cómo te va a llevar a la vida eterna. 5 sorprendentes afirmaciones de Martín Lutero sobre la Virgen María. Martín Lutero te dice a ti, tú que me vas a ver, que eres de otra iglesia, que no es católica, y dice Martín Lutero, 5 sorprendentes afirmaciones de Martín Lutero sobre la Virgen María. María es madre de todos nosotros. A María nunca podremos honrarla lo suficiente. María es madre de Dios. María fue concebida sin pecado original. María no tiene más hijos. Eso son lo que Martín Lutero decía cuando él, antes de apartarse y después todavía. Y otra vez dice, ninguna mujer es como tú eres más que Eva o Sara, bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad. O sea, Martín Lutero te manda a decir que María es venerada y tiene que ser venerada por el mundo entero. Si tú eres evangélico y dices que eres cristiano, pero si no amas a María, no puedes amar a su hijo. Dice Martín Lutero, no cabe duda de que la Virgen María está en el cielo. Como ocurrió, no lo sabemos. Es suficientemente saber que ella vive en Cristo. Eso es lo que Martín Lutero decía, porque ella es inmaculada, virgen, sin pecado, antes del parto y después del parto. Hay muchas informaciones que nosotros podemos buscar sobre María. Esta semana les estuve compartiendo 3 misterios del Santo Rosario que viene de la Biblia. Se los compartí textos, versículos y textos de dónde viene el rosario para que muchos que son engañados piensan que es mentira, que el rosario es un invento, pero el rosario es inspiración del Espíritu Santo. María, Madre de Dios. Voy a darles ese versículo para todos los que no creen que María es Madre de Dios. Y aquí se lo voy a compartir. Vamos a ver si lo encuentro en la escritura. Okay. Se lo voy a dar con la escritura para que vean que en la Biblia dice que María es madre de mi Señor, que mi Señor quiere decir Dios, mi Señor. María visita a su prima Isabel. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. El niño de Isabel dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú
eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde y esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Por eso, si tú eres cristiano, evangélico, y no llamas a María como tiene que ser, entonces no eres cristiano, no amas a Dios, porque ella misma dice aquí: y todas las generaciones me llamarán feliz. Todas las generaciones quiere decir mormones, adventistas, sabatistas, luz del mundo. Todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo, y todos aquellos que viven en su presencia. Dios un golpe con todo su poder, dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y a sus planes derribó a los poderosos de sus tronos, y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Lo que el profeta Isaías profetizó, la Virgen María lo vuelve a profetizar. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hermanos, el Señor nos habla por medio de su escritura para poder hablarles a otros de su palabra. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Sabemos que Señor quiere decir Dios. Cuando una persona nos pregunta: ¿cómo puedes mostrarme en la Biblia que María es madre de Dios? Cuando nosotros le preguntamos a alguien o nos preguntan a nosotros que Jesús es hijo de María, está clarito, todos entendemos que Jesús es hijo de María. Pero si sabemos que Jesús es Dios, entonces Dios hecho hombre nació de María, porque Dios es 100% humano y 100% divino. 100% humano engendrado en María. Antes de engendrarse en María, Dios es 100% divino, pero Él vino para que se cumpliera la escritura. Y dice: ¿cómo he recibido yo que vengan a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. El Señor nos habla
por medio de la escritura y hay una sola palabrita chiquitita para el que lo quiera creer. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Cuando sabemos que Dios, Jesús, es Dios, María, madre de Jesús, María, madre de Dios, María, madre de mi Señor, María, madre de Dios. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles de la escritura. ¿Qué es lo que piensan los judíos? Que María es virgen antes y después, que se llama Inmaculada Concepción. Y en este mes de diciembre, la iglesia, a ver, ustedes busquen en informaciones en el mundo entero, ¿quién celebra a la Virgen? ¿Hay alguna otra iglesia que no sea la católica que le celebre a la Virgen? Como cuando alguien celebra su cumpleaños. Si nosotros pensamos que un evangélico le celebra su cumpleaños a su hijo, ahora miren la iglesia cómo le celebra a María, como un cumpleaños, como un recuerdo. Voy a ver si les doy otros datos muy importantes. Martín Lutero defendía a María. Dice, la gente ha concentrado toda su gloria en una simple frase: María, la Madre de Dios. María es madre de nuestro Señor y madre de Dios. Yo les puedo compartir texto donde dice madre de mi Señor, porque nuestro Señor es Dios. Vamos a poner otras informaciones. Sabían que la Virgen María es la más atacada por Satanás y por muchas personas, y que tristemente también hay muchos católicos que la atacan o que escuchan hablar mal de ella y no la defienden. Ok. Sobre esta información que está aquí. ¿Qué es lo que pensamos nosotros los católicos y los judíos? ¿Qué es lo que piensan los católicos y los judíos? María, Madre de Dios y Madre nuestra. María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo es Dios, por lo tanto, ella es madre de Dios. Si Dios quiso también tener madre, ¿acaso les ha ido tan mal a los hermanos de otros credos con la madre de ellos, que no quieren que Dios quiera tener también una madre? Así como
Dios se manifestó en la tierra como humano, Él quiso tener una madre, así como nosotros somos imagen y semejanza de Dios, tenemos una madre, así como Él tiene una madre. Los hermanos de otros credos, Nestorio, cayeron gravemente en el error de presentar y de intentar arrastrar hacia otro Cristo distinto al verdadero. Eso, además de herejía, es apostasía y señal de anticristo. ¿Qué es lo que piensan muchos? Y lo vuelvo a repetir, lo que pensaba Martín Lutero. Martín Lutero y su profunda veneración por la Virgen María. Según ninguna mujer es como tú eres más que Eva o Sara, bendita sobre toda la nobleza, sabiduría y santidad. Hermanos, la iglesia le celebra en el mes de diciembre a la Santísima Virgen María. Y el día de la Virgen es una misa de precepto, una misa que como católicos tenemos que asistir, acompañar a esa misa, porque es a la Santísima Virgen María. Y no hay ninguna iglesia que le celebre a la Virgen más que la Iglesia Católica. ¿Cómo podemos entender que la Iglesia de Cristo le celebra a su madre y a su hijo, que es María y Cristo? María, Madre de Dios, Madre de mi Señor, y mi Señor, que es Cristo, que es mi Dios, que es mi Salvador. Por eso la iglesia le celebra a María Inmaculada, sin pecado, original, virgen, antes del parto y después del parto. Y esto es lo que los cristianos católicos creemos y los judíos. Los judíos creen que María es madre de Dios y madre de todos ellos. Saludos familia, gracias por conectarse. Que el Señor siempre les muestre lo que van a necesitar escuchar. Si tú eres católico, yo te invito a que empieces un poquito más a estudiar de nuestra fe, a estudiar por qué el bautismo, por qué tu padre y tu madre te regalaron ese bautismo desde niño, qué es lo que recibes en ese bautismo. Hermanos, cuando nosotros recibimos el bautismo desde niño, muchos dicen, bueno, a mí me bautizaron cuando yo estaba niño, yo nunca me di cuenta, pero ¿por qué lo hicieron los padres? Porque por medio del bautismo, yo recibo el regalo de ser hijo de Dios, hijo de Cristo y a la misma vez hermano de Cristo. Y como tercer regalo, recibo el regalo del reino de los cielos. Pero si sigo en esa iglesia, en esa fe, y si sigo cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor siempre nos da a nosotros lo que necesitamos, el Señor siempre nos da lo que tenemos que hacer, el Señor siempre nos da lo que tenemos que escuchar y el Señor nos revela las cosas. Platicando con un amigo que es que él va a la iglesia
musulmana. Él va a la iglesia musulmana y compartiendo con amor, compartiendo nuestras creencias con ellos. Compartimos algo que concuerda, casi un poco diferente, pero casi concuerdan. El Santo Rosario, ellos también tienen una de estas cositas que no es así, pero que también ellos hacen oración por la necesidad, por medio de las cuentitas que hacemos nosotros. Algo muy diferente, pero similar. Entonces, yo siempre les comparto con amor lo que un día recibí. Un día recibí con amor, ahora yo lo comparto con amor. Hay tanta información que a veces no conocemos porque no hay nadie que nos comparta. En estos días vamos a tener un tema con el hermano Antonio en su canal y vamos a compartir del trabajo de muchos de nosotros, porque Dios quiere que seamos hombres de juego, hombres que evangelicemos, como dijo el Padre, desde que nosotros recibimos el cuerpo y su sangre y desde que somos bautizados, nosotros tenemos el derecho de evangelizar, de proclamar el evangelio a otros, ya sea de una forma, ya sea de otra forma, pero tenemos el derecho de proclamar el evangelio. Y vamos a tener un tema con nuestro hermano Antonio basado quienes lo hacen y no tienen ataques, quienes lo hacen y no tienen persecución, y quienes se sienten bien cuando no tienen persecución. Pero cuando nosotros hacemos esto, sabemos que vamos a tener mucho ataque, mucha persecución de personas con diferentes ideas. Pero el Señor siempre está a nuestro alrededor. Y quiero compartirles algo más que el día domingo, yo abro la Biblia en la iglesia y me lo encontré para compartírselos a ustedes. Examen de conciencia para confesar nuestros pecados. Y quiero compartirles todo lo que es pecado. Si nosotros decimos que no tenemos nada de esto, seríamos unos mentirosos. Y quiero compartírselos para si alguien lo necesita, yo le puedo conseguir uno para que lo estudie. Y es así como nosotros hacemos una buena confesión ante el sacerdote puesto por Dios. Y es algo tan importante. Hace un tiempo, unos meses atrás, un amigo mío se casó y él me compartía sus pensamientos, que él tenía miedo de confesarse porque era la primera vez que se iba a confesar en su vida, porque no había nadie pues que nos explique y él no hallaba qué hacer. Yo le di lo que el Señor me puso y le di el video que yo compartí de examinar nuestra conciencia, cómo estamos nosotros en nuestra vida, cómo le fallamos al Señor y los pecados que nosotros cometemos sin darnos cuenta. A veces decimos que no pecamos, pero sin darnos cuenta nos estamos condenando. Y este es un regalo del Señor para los jóvenes, para los adultos, para
todo el que confiese que es culpable de sus pecados. Dice, los padres de la misericordia necesitan hombres buenos para llevar la misericordia de Dios a todos. Dios quiere que tú empieces a hacer lo mismo que nosotros hacemos, llevarles a otros la palabra, enseñarles que hay que confesarse. Tú con solo que salgas, con solo que le digas a tu hermano, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, que tienes que confesarte, tú estás saliendo del compromiso. Si ellos no lo hacen, pero tú ya saliste lo que Dios te dio. Los padres de misericordia son adoradores de la Eucaristía, consagrados a la bendita Virgen María, fieles a la plenitud de la fe, predicadores y confesores itinerantes. Esto es de los sacerdotes, de los padres. Y vamos a hacer un examen de conciencia. Lo voy a hacer aquí con ustedes. Examen de conciencia que te va a servir a ti para la confesión. Y dice, he renegado o he dudado la existencia de Dios. Ese es un pecado mortal. He rehusado creer en la revelación de Dios. Otro pecado mortal. He creído o consultado en horóscopos, en la limpia con el huevo, en los que leen las cartas, el futuro, la tabla de Ouija o en la reencarnación. Otro pecado. Y tú tienes que confesar esos pecados. He negado que soy católico. Otro pecado mortal. He abandonado la fe católica por algún periodo de tiempo. Pecado mortal que tienes que confesar. He desesperado o presumido de la misericordia de Dios. He dejado de orar por largo tiempo. Otro pecado. He fallado en mis oraciones diarias. He blasfemado usando el nombre de Dios en vano o he roto un juramento. He faltado a misa los domingos o días de precepto por mi propia culpa. El día de ayer la misa era una misa de precepto porque era una misa obligada para el católico, para aquel católico que cree que su fe es grande. Y el día de ayer falló a misa por quedarse en la casa viendo televisión, por irse de compras, es pecado porque no lo pudo hacer otro día, otro rato, sabiendo que ese día es una misa de precepto, pecado mortal. He fallado en guardar reverencia en la presencia del Santísimo Sacramento. Si nosotros vamos al Santísimo Sacramento y no hacemos reverencia hacia Él, es pecado también. Solamente aquellas personas que aún nadie les ha hablado que no es pecado, lo hacemos porque no sabemos, no hay nadie que nos haya hablado de Él. He estado inatento en la misa voluntariamente. Cuando vamos a misa y muchos nos ponemos al teléfono a hablarles, a estar hablando con otras personas y no ponemos atención a lo que el sacerdote nos está diciendo, es pecado. He llegado tarde a misa por mi propia culpa. Cuando muchas personas salen a la misa ya por su propia culpa, llegar a la hora o ya cuando está terminando la misa o cuando va por la mitad por su propia culpa, es pecado. He hecho trabajos innecesarios en los domingos, cuando a veces tienes algo que hacer los domingos y dejas de ir a misa por irte el domingo para la cancha de fútbol, para el cumpleaños, para ir a visitar a un hermano, para visitar a cualquier persona, es pecado también faltar a misa por eso. He desobedecido o he faltado el respeto a mis padres superiores.
Si tú un día tu padre te dio el regalo del bautismo desde niño y tú ese bautismo lo tiraste por el suelo, ese regalo que tu padre te dio, lo tiraste por el suelo, es un pecado mortal. Eso nadie se los ha dicho, por eso la gente lo hace, pero hoy yo les estoy diciendo, por si alguien escucha el video, que es pecado todo esto y lo hace, entonces está cometiendo pecado. He descuidado a mis obligaciones hacia mi esposo, esposa, hijos o padres. Cuando muchas personas se van para la iglesia y se ponen y dejan a su esposo, a sus hijos o a su esposa, la dejan sin comer, no le ponen atención por irse para un culto o para una iglesia, es pecado mortal. Muchos cometemos ese error porque nadie nos dice cuando una persona lo que hace es, permítame que esto que me está terminando. Okay. Cuando una persona pasa solo en la iglesia y deja el problema en su casa, es un pecado mortal. Primero, si conocemos a Dios, tenemos que conocer a nuestra familia, a nuestros hijos, lo que Dios nos ha dado. Si tú te vas para una iglesia y tu esposo no te acompaña o tu esposo agarra para otra iglesia, es otro pecado. Eso no es de Dios. Y tienes que confesarte. He fallado en poner interés en la educación religiosa de mis hijos. Dios te dio unos hijos y Dios te dio esos hijos para que tú los lleves a la vida eterna. Y si tú no le pones atención a tus hijos, no les enseñas los principios cristianos, no le das el regalo del bautismo, es un pecado mortal. Hoy muchos niños ya tienen 15 años y todavía no los has bautizado porque el enemigo te ha metido en la mente que tienes que esperar que ellos tengan conocimiento, pero y tú estás esperando que el niño tenga conocimiento y es un pecado mortal esperar que tu hijo dependa de él, porque es un regalo que Dios te dio a ti, que es tu hijo, para que tú veas por él y lo lleves a la vida eterna. He fallado en educarme con la relación a las enseñanzas de la iglesia. Hoy yo te estoy dando una enseñanza que te va a servir para que puedas entender sobre la fe. Muchas personas no creen o no queremos obedecer la iglesia. Los santos, muchos no creemos que la iglesia ha beatizado personas buenas que le han servido al Señor. Muchos no creemos, muchas personas no creen en el purgatorio, muchas personas no creen en la Eucaristía, muchos no creen en la confesión. ¿Por qué? Y son católicos y dicen, no, yo no me confieso con un hombre pecador, pero si Jesús mismo dejó autoridad a los hombres, ya sea un pecador, Juan 20:21 habla de la confesión de los pecados, donde dejó a un sacerdote para que confiese sus pecados. He sido causa de escándalo por lo que dije o hice, especialmente delante de los jóvenes. Cuando una persona tiene esa de hablar feo, de hablar vulgar frente a los jóvenes, frente a los niños, es pecado. Si tú te gusta fumar o fumar marihuana y estás fumando marihuana frente a tus hijos, frente a frente a un joven, ese es un pecado mortal. Si tú estás fumando cigarro, fumando marihuana y ese joven te está viendo, es un pecado mortal y tú tienes que ir a confesar esos pecados. He sido causa de que alguna persona haya abandonado su fe católica. Cuando una persona no le enseña a otra persona de la fe católica, diga, a ti el Señor te dio una familia y te la dio en la fe católica, y esa persona, ese hijo, se fue de la iglesia por falta de enseñanza, porque nadie le enseñó, porque tú como padre no le enseñaste, es un pecado mortal.
He sido impaciente, cruel o perezoso. He tenido coraje, envidia, celos, venganza, o he odiado al prójimo. Otro pecado mortal que tenemos que confesar. Nosotros siempre confesamos todas estas cosas porque sabemos que somos pecadores y le fallamos a Dios en cualquier momento. No nos damos cuenta en cuando nosotros cometemos todos estos pecados. Decimos, no, yo no peco, yo voy directamente al cielo, y ese es un pecado mortal. Y Dios te perdonará cuando tú te confieses, pero por medio de lo que Él dejó. Dios dejó una sucesión apostólica, sacerdotes, obispos, laicos, diáconos. ¿Para qué? Para que ellos vean por tu salvación. He dado mal ejemplo, he abusado de drogas o licor, he peleado o discutido. Si tú usas si tú eres católico y andas en las discotecas emborrachándote, peleando, abusando de drogas, licor, o peleas, discutes con personas, es un pecado mortal que también tú tienes que ir a confesarlo. Tienes que confesar con el sacerdote, porque es como el Señor dejó para que tus pecados sean perdonados. He herido físicamente o he matado a alguien. Imagínate, aunque seas asesino, aunque hayas matado a alguien, pero si tú vas a un sacerdote, Dios te perdona ese pecado tan grande que es asesino. Dice, solo Dios puede quitar la vida y solo Dios puede perdonar. Cuando Dios dejó a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, para confesar tus pecados, tú puedes ser perdonado de sus pecados. Un asesino mata a otra persona y esa persona va a confesarse ese pecado y Dios lo perdona, aunque sea asesino. Dice, he tenido o he aconsejado a otros a procurar un aborto. Si tú también has sido cómplices de una persona que abortó un hijo, también tú eres pecado. Tú has pecado, un pecado mortal. Si tú acompañaste a una persona a visitar al brujo, también eres culpable y has pecado mortal. He tenido o he aconsejado a otros a procurar un aborto, pecado mortal que tenemos que confesarnos con el sacerdote. ¿Y quiénes no han hecho eso? Todos hemos pecado, todos hemos incumplido los mandamientos del Señor, todos hemos pecado. Y dice, si nosotros no decimos que no somos pecadores, seríamos mentirosos. He participado en aprobar mal grave de eutanasia, matar por piedad. La eutanasia, para los que no saben, cuando una persona está en el hospital o está sufriendo con una enfermedad, con mucho dolor, y esa persona no quiere sufrir y se pone una inyección para que muera más rápido, ese es un pecado mortal. Y si tú como amigo, tú como padre, participaste en esa muerte, también tú eres culpable de ese pecado. He intentado suicidarme, me he lastimado deliberadamente. Si tú un día pensaste en asesinarte, tienes que ir a confesarte. Si tú un día agarraste una navaja y te cortaste tus venas, tu carne, tienes que ir a confesarte porque es un pecado mortal. Por voluntad propia me he entretenido en pensamientos o deseos impuros. Si hay alguien, como en las redes sociales, en TikTok, suben tantas cosas que son impuras,
ante Dios y tú te pones a verlas, es pecado mortal y tienes que confesar tus pecados. Me he vestido inmodestamente o provocativamente. Cuando tú vas a la iglesia con una falda corta o enseñando tus pechos, es pecado mortal porque estás haciendo a otros pecar. Entonces, la manera más mejor para que tú vayas a una misa es que vayas con ropa elegante. Si eres una dama, ponte ropa elegante, que no enseñes tus pechos, que no enseñes tu espalda y que no enseñes tus piernas. Eso es como puedes ir a la misa, a, a la misa de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque muchas mujeres van a la misa con los pechos, enseñando los pechos, y el sacerdote peca allí cuando ve esos pechos. Entonces, lo más importante es que vayas tapado, si es posible, puedes ir con un velo en tu cabeza, que es como muchas personas, muchas damas hacen, pues han visto en la iglesia muchas damas tapadas con un velo en la cabeza, respetando a la presencia del Señor. Okay. He usado palabras malas o insinuantes. Cuando una persona se pone a tratar a su hijo, palabras muy fuertes, que esas palabras hieren el corazón de ese hijo o el corazón de tu madre o el corazón de tu padre. Si tú tienes un hijo y le hablas con esas palabras, estás pecando. Si tú le hablas a tu mamá con esas palabras, estás pecando. Si le hablas a un hermano con esas palabras, estás pecando. O sea, y tienes que confesarte con el sacerdote. He contado o he escuchado chismes impuros o historias impuras. Cuando una persona se pone a contar chismes, mentiras, cosas impuras ante el Señor, tienes que confesarte porque has pecado. Ok. He visto deliberadamente películas, revistas, videos o sitios pornográficos en el internet. ¿Cuántos de nosotros miramos videos pornos en el internet? Videos, personas que están haciendo el sexo, que están masturbándose, que están haciendo cosas impuras, todas esas cosas, videos pornográficos, es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque cada vez que nosotros vemos esas cosas, nos perjudican. Entonces tenemos que ir a confesar nuestros pecados. Todos esos son pecados. He leído o he mandado contenidos impuros. Si tú a un amigo le mandaste videos impuros en el Facebook, en WhatsApp, y todavía nadie te ha dicho que es pecado, ahora mismo te lo estoy diciendo, es pecado y tienes que ir a confesarte con el sacerdote. He cometido actos impuros, masturbación o con otros, fornicación, adulterio y sodomía. Cuando una persona hace la masturbación con otra persona, es un pecado mortal y tienes que confesarte con el sacerdote. Fornicación, la masturbación. Si tú tienes, si eres casado o no eres casado, bueno, si eres casada y tú estás en fornicación con otra persona, estás cometiendo doble pecado. Pecado si no eres casado, porque no eres casado, y pecado porque es pecado fornicar, doble pecado. Si tú estás en matrimonio con una persona casada por la iglesia y cometes ese pecado, pues pecado más que estás cometiendo ante el Señor. Y tienes que ir a confesarte ante el sacerdote, al que Jesucristo puso para la salvación, el que te va a llevar a la vida eterna, el que te va a dar la Eucaristía para que tengas vida eterna. Okay. He mandado contenidos impuros, he cometido actos impuros,
la masturbación, la fornicación, adulterio, sodomía. Dice, contraje matrimonio o consejé a otro a casarse fuera de la iglesia. Si tú fuiste a acompañar a una persona que se casó fuera de la iglesia católica o contrajo un matrimonio fuera de la iglesia católica, es un pecado mortal para nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo fundó una iglesia, dejó apóstoles en esa iglesia y los apóstoles dejaron sucesores en esa iglesia para que se cumpla lo que Jesucristo dejó en esa iglesia, que es la iglesia católica, universal, apostólica, romana. Dice, he sido infiel a mis votos matrimoniales. Pecado mortal. Bueno, ya sabemos que el que se casa tiene que ser pacto con Cristo y con su esposa. Y si desobedece a su esposa, desobedece a Cristo. He andado con el cónyuge del prójimo. He andado con el cónyuge del prójimo. Si una persona ha pecado con su prójimo, tiene que ir a confesar sus pecados. He usado contracepción o he sido a mi cónyuge, ha sido esterilizado permanentemente. Si tú usas contracepción o he sido a mi cónyuge, si tú has sido esterilizado o usas preservativos, cosas así, es pecado y tienes que confesarte con el sacerdote. He robado, engañado, animado a otros a robar o me he quedado con bienes robados. Mucho cuidado cuando nosotros queremos comprar algo barato y no sabemos de dónde viene. A lo mejor es robado, aunque tú no lo sepas, pero si esa persona te lo robó y no te lo dijo, pues estás pecando porque es algo robado y tienes que ir a confesarte. O tú has animado a otras personas a robar, a mentir, es pecado, eres cómplice de ese pecado y tienes que ir a confesarte tus pecados. He fallado en dar restitución por bienes robados. He fallado en dar el máximo en mi trabajo por el salario recibido. A veces muchos de nosotros ahí pecamos y no nos damos cuenta. A veces no queremos hacer nada en un trabajo porque no sabemos que es un pecado aprovecharse del prójimo. Ya puede ser en una compañía grande, tenemos que dar lo que nos ponen a hacer. No podemos estar robando porque es robar, es un pecado. He fallado en pagar un salario justo a mis empleados. Si una persona está pagando, tiene un negocio y le paga injusto a un trabajador, es pecado. ¿Cuántas personas se han hecho ricos con el sudor de otros? Un pecado mortal. He fallado deliberadamente en cumplir con mis contratos, en pagar mis cuentas. He dado o he aceptado sobornos. Cuando una persona no paga sus cuentas, le debe a una persona, es pecado mortal. He malgastado en juegos del azar. He privado a mi familia de sus necesidades diarias. Muchas personas se van a los casinos a gastar su dinero cuando su propia familia no les da lo que necesitan por ir a gastar su dinero en las bebidas, en los casinos, en las drogas, y su hijo sufriendo o pidiendo dinero a otras personas. Pecado mortal. He dicho deliberadamente mentiras para engañar o dañar a otros.
la difamación o la calumnia. Cuando nosotros mentimos, una mentirita pequeñita, piadosa, es un pecado. Si tú te robas un dulce, es un pecado. Son pecados y a veces nosotros decimos, no, esto no es nada. Pecamos, pero nosotros sabemos que todo eso es pecado y nosotros vamos a confesar todos estos pecados para poder ser limpios. He dado falso testimonio, mentir. He fallado en votar o conciencia bien formada de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia y en respecto a la santidad de la vida humana. He sido poco caricativo de pensamientos, palabras u obras. Hay personas que necesitan un consejo y tú has podido dárselo y no se los puede dar, también es pecado. He chismorreado o revelado faltas o pecados de otros. De tracción, cuando nosotros nos ponemos a juzgar a otras personas porque andan en un mal camino, es pecado. Tenemos que ir a confesarlos, nuestros pecados. He fallado en guardar secreto que me han confiado. Cuando a ti te hablan, alguien te cuenta un secreto y tú ese secreto lo revelas a otras personas, es un pecado mortal. Entonces son muchos pecados en este mundo que a veces nosotros no nos damos cuenta y fallamos. Tú que me estás viendo, mira, ve todo el video, pone atención a lo que el Señor te dice. Si tú has hecho unas cosas de estas, tienes que ir a buscar la confesión de pecados. Ok. He comido carne conscientemente los viernes de Cuaresma y miércoles, la Semana Santa. El viernes y el miércoles son son días importantes, que fue en el tiempo de Semana Santa, cuando Jesucristo fue crucificado, que la iglesia celebra Semana Santa. Tiene 2 días de ayuno, que no podemos comer carne según nuestra fe. Hacer ayuno para esos días especialmente. Y tú lo has hecho porque nadie te lo ha dicho, también es pecado. He fallado en ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Otra vez nos dice que es pecado. ¿Cuántos de nosotros lo que hacemos es comer y comer y comer y tomar en esos días celebrando? Pero porque nadie nos ha enseñado, nosotros lo hacemos. He fallado en recibir la Sagrada Comunión en el tiempo de Pascua. La comunión es otro tema más importante, que es la que te da vida eterna. He fallado en confesar por lo menos una vez al año. La iglesia pide que las personas se confiesen una vez al año. ¿Por qué? Porque en esa confesión vas a pecar, en ese año vas a pecar tantas veces y en ese año que vas a confesarte, Dios te perdona tus pecados. Por eso es importante que una persona lleve este libro y lo estudie con usted, todo lo que le ha fallado al Señor en todo ese año. Y ahí va a ser un examen bien, una confesión buena que le va a servir para poder limpiar de todos sus pecados. Ok, dice, he recibido la Sagrada Comunión en el estado de pecado mortal. Cuando una persona casada por la iglesia está en fornicación, está adulterando, está pecando con otra persona y recibe la comunión, está en un pecado mortal. Cuando un joven recibe la comunión y está en pecado mortal, también tiene que confesar. Si el joven recibe la comunión y comete el pecado de que ese joven le tiene ese gran trabajo, a veces hay muchos jóvenes que les gusta los mismos jóvenes, los hombres, y están en ese pecado, tiene que ir a confesar su pecado y no volverlo a hacer. Hay jóvenes que reciben la comunión y están conviviendo con otro hombre, o una mujer está viviendo con otra mujer, o una pareja
cometió tantos pecados y no quiere confesarse y va a recibir la comunión. Muy importante saber todo esto. Pecados mortales que tenemos que ir a confesar con nuestro sacerdote. Todos esos pecados, Dios, el poder de Dios manifestado en el sacerdote, te perdona todos tus pecados y tú vas a un mundo diferente. Aunque sea el mismo mundo, pero tu vida será diferente porque vas limpia de todo lo que has fallado. Ok, dice, he fallado en confesar por lo menos una vez al año, que el Señor quiere que nos confesemos. La iglesia quiere que nos confesemos una vez al año por tantos pecados que hacemos. Yo los invito a que se confiesen una vez al mes o una vez cada 2 meses. Yo lo hago a veces 2 veces al mes o a veces una vez a la semana. Pues cuando yo necesito hacerlo, lo hago porque yo quiero quiero estar limpio de pecado. Como dice en un dicho, que el Señor nos encuentre confesados, porque si el Señor nos encuentra en pecado, nosotros, imagínense qué es lo que va a pasar. Ok, he fallado en confesar por lo menos una vez al año. He recibido la Sagrada Comunión sin haber ayunado 1 hora antes. Se permite el agua y la medicina. Cada vez que recibimos la comunión, no podemos estar masticando. No podemos estar masticando. En la misa no puedes andar chicle. En la misa no puedes estar hablando por teléfono. En la misa no puedes hacer cosas desagradables a Dios. Entonces, 1 hora ayuno antes de recibir la comunión. Si el día de la misa tú tienes que irte sin probar nada antes de recibir la Sagrada Comunión. Y si tú la recibes en ese momento, acabas de comer, también es pecado y tienes que ir a confesarte con el sacerdote. Ok. Dice, las personas que van a misa y tienen un medicamento, la iglesia no le prohíbe que tome agua y que tome su medicamento. Dice, he hecho una mala confesión escondiendo pecados mortales. Muchos de nosotros a veces tenemos vergüenza de confesar el pecado que hemos cometido porque sabemos que es bien duro. Por eso la confesión es de valientes. La confesión es de valientes. Por eso dice que ir al cielo también es de valientes. ¿Por qué? Porque por medio de la confesión vamos a recibir la comunión limpios de pecado y vamos abriendo el camino que Dios quiere para que vayamos a tener vida eterna. ¿Cómo tenemos vida eterna? Recibiendo la comunión. San Juan 6:47 dice que el que crea tiene vida eterna. Dice, el que crea en Jesús, que Jesús es el Salvador, tiene vida eterna. Pero dice que tiene que creer que Jesús, que el pan bajado del cielo, esta es mi sangre, mi carne y mi sangre, y el que tome y beba de esto va a tener vida eterna. En la Eucaristía recibimos la vida eterna siempre y cuando lo recibamos limpios de pecado. Ok, he fallado en contribuir debidamente a las necesidades de la iglesia. Si tú no puedes ayudar a la iglesia porque no tienes trabajo, porque no tienes dinero, porque gastaste el dinero en la familia, en necesidad de tu casa, Dios te perdona. Pero si tú tienes dinero y tienes ahorros en el banco y no quieres contribuir a la iglesia por tener esos ahorros, es un pecado mortal. Muchos de nosotros a veces damos porque sabemos que Dios nos ha dado y tenemos lo que Dios nos ha dado, y de agradecidos damos al Señor ese regalo. Y si tú tienes dinero en el banco o tienes dinero en tu bolsa, en tu cartera, y vas a la iglesia y no quieres dar ni un peso porque no quieres, es un pecado mortal y tienes que confesarte.
con el sacerdote. Eso se llama no contribuir debidamente a las necesidades de la iglesia. Dice, he rehusado perdonar a los que me han lastimado o han lastimado a mis seres queridos. Muchos de nosotros nos han hecho daño en nuestras vidas y muchos de nosotros no queremos perdonar a esas personas que nos han hecho daño. Al contrario, le tenemos un odio. Pero no, Dios quiere que nosotros perdonemos. Quiero compartirles sobre el perdón de último y creo que ya me falta solamente este. Es el último para la confesión de todos los pecados mortales que nosotros cometemos a diario. He rehusado perdonar a los que me han lastimado o han lastimado a mis seres queridos. Quiero compartirles, hermanos, un testimonio de lo que Dios hace en nosotros cuando nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Hace 4 años, una familia de Puerto Rico, lastimosamente, yo los aprecié mucho. Ellos me dieron una propiedad para que yo la siguiera pagando. Ellos me sacaron de su casa, me dejaron en la calle, yo sufriendo con mis hijas, sin dinero, sin dónde vivir, con mis cosas en un storage. Me tuvo que rentar un local para meter mis cosas y yo en la calle. Esa familia de Puerto Rico, una familia que yo los aprecié mucho, y ellos me robaron, lastimaron mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mí. Me hicieron, me robaron una cantidad de $20,000, pero yo los amo. Yo los llevo en mi corazón porque es un recuerdo que nunca se olvida. Es un recuerdo que está ahí presente del daño que te hicieron, pero sabemos que hay que tener misericordia. Como Dios tiene misericordia de otros, de nosotros, también nosotros hay que tener misericordia de otros. O muchos de nosotros hace 30 y algo de años, a mi papá lo asesinaron sus propios amigos, lo tiraron de una volqueta, él murió, lo enterramos, yo tenía 10 años, 9, 10 años, y es un daño que nuestro corazón sufre. Nuestra vida es bien diferente después de que le quitan a un padre, a una madre, a un hijo, pero Dios nos da la fuerza y la fortaleza para ser más fuertes de lo que somos. Y hay que perdonar a esas personas. Hay que darles más bien la palabra del Señor, porque Dios quiere que nosotros busquemos ese perdón. Dios quiere que nosotros estemos limpios y seamos testimonio de Cristo. Cada vez que nosotros hacemos esto es porque Dios mismo está obrando con nosotros. Él nos ha transformado, nos ha hecho nuevas personas y ahora nosotros tenemos que llevarle el mensaje a aquellos que están sufriendo. ¿Cuántas personas han muerto sus familiares, sus hijos, sus padres? Se los han asesinado y tienen ese dolor en su corazón. Hoy los invito, que Dios quiere que tú tengas misericordia de ellos también, que los perdones, porque sabemos que es bien duro, pero Dios da la fuerza y la fortaleza. Hermanos, esto es un testimonio para que muchos de nosotros nos sirva y podamos ser ejemplo para otros. Una familia puertorriqueña me robó $20,000, me dejó en la calle, me quitó, hizo sufrir. Mi esposa casi se me muere, se me enfermó, le pegó una enfermedad, una depresión, y aquí sigo yo dándoles el mensaje del Señor, porque Dios me ha hecho fuerte, Dios me hizo libre, y yo sigo enseñándoles a otros del poder de Dios, de la fuerza que nos da, de contar los testimonios para que otros conozcan del Señor y sigamos adelante. Eso es lo que Dios nos pone.
¿Y cómo Dios nos pone en esto? A dar testimonio cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón y lo seguimos en su santa iglesia y seguimos sus mandamientos, hacemos su voluntad. Eso es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Bueno, familia, yo sé que se hizo largo el video, pero para la gloria del Señor. Estén pendientes, vamos a estar compartiendo un mensaje con Antonio Portilla, un amigo mío, doctor, apologista, defensor de la iglesia, como lo estamos haciendo, predicando el evangelio. Y vamos a tocar el tema, uno de los temas duros que hay en nuestra iglesia. Ataques hacia nosotros. ¿Quiénes son los que están recibiendo los ataques y por qué lo hacemos? Así de que vamos a estar compartiendo con mi hermanito Antonio Portilla, doctor, apologista, preparado. Yo recibí un curso de apología, recibí mi certificado y pues eso me ha servido a mí, a mi familia, para poder ser más fuerte en mi fe. Que es apologista, es enseñar a otros de nuestra fe. Si yo lo estoy haciendo aquí, yo no estoy puesto por la iglesia, pero lo hago con amor. Y si algún día la iglesia me llama a servirle, voy a ir a hacerlo con amor. Si un día el Señor me pone como diácono, predicador de la iglesia, yo lo voy a hacer con todo mi corazón porque es lo que el Señor me ha dado. Dice el Señor que hay que usar nuestros talentos para la gloria del Señor. Bueno, familia, hasta aquí llegó el video de lo que hoy tenía preparado. Inmaculada Concepción, Virgen María, antes del parto y después del parto. Así que, hermanos, compartan el video para aquellas personas que lo necesitan y sigamos adelante. Apóyennos en nuestra evangelización, porque esto no es de nosotros. Esto es de aquel de arriba. Esto lo hacemos por amor al Señor, porque Dios quiere que muchos vengan a Él por nuestro mensaje, nuestro testimonio. No le metamos miedo a la gente de que el fin del mundo es ya, sino que evangelicemos para que aquellos que vengan a Cristo vengan por amor, no por temor, sino que vengan por amor a Dios. Muchos ponemos a un Dios vengador, muchos ponemos a un Dios malo, muchos ponemos a un Dios que enojado. Dios es Dios, Dios es amor, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios nos ama a todos. Así es de que empecemos a ser mensajeros del amor de Dios, no mensajeros del temor, sino que mensajeros del amor de Dios. Hoy como misionero, mi misión es llevarles a Cristo, llevar a otros a conocer a Cristo. En mi canal como Misión San Andrés, el primer apóstol que conoció a Jesucristo, que conoció al Mesías. Eso es lo que el Señor me puso y ahora pues yo lo estoy haciendo aquí en mi canal, en mi Facebook, en TikTok, en YouTube, donde el Señor quiera. Bueno, familia, y comparto con textos, versículos y a la misma vez con el magisterio de la iglesia. Esto es lo que yo he hecho. Cada temita que hago, primero lo preparo, primero yo le pido al Señor sabiduría, le pido al Espíritu Santo que venga a mí para poder dar la verdad, porque la verdad viene de Dios y la mentira viene del demonio. No podemos mentirle como muchos pastores le dicen a otro: arrepiéntete, acepta a Cristo, porque con solo que aceptes ya eres salvo. Ese es el peor mensaje del enemigo, porque Dios quiere que tú te arrepientas de corazón y empieces el proceso para poder tener vida eterna.
porque no solo con creer y aceptarlo eres salvo, no, tienes que luchar para poder ser salvo. Hoy te di este regalo de la confesión para que lo medites en tu corazón, cómo estás fallando, qué es lo que has hecho, y busque la confesión por medio del sacerdote. Esto no lo puedes confesar con un pastor, porque el pastor no es puesto por Dios. El pastor se ha puesto él solo después del año 1520, que Martín Lutero se apartó de la iglesia cristiana católica, la que Jesucristo dejó para la vida eterna, para que todos vayamos a la vida eterna por medio de su santa iglesia. Bueno, hermanos, que tengan una linda mañana hoy martes. Que el Señor me los bendiga. Sigan viendo mis videos. Yo creo que les va a servir para algo. No, yo no lo hago por mí, yo lo hago por Dios, porque Dios quiere que todos escuchemos el mensaje. Así es de que tengan una linda tarde, y les predico con la cruz de Cristo en la mano, el poder de la cruz. Si ustedes ven cómo el Señor nos da palabras, porque la cruz tiene poder. Sin la cruz a veces no podemos hablar, se nos vienen cosas que no podemos hacer, que no podemos decir, pero con la cruz, San Pablo predicaba con la cruz en la mano. ¿Por qué predicaba con la cruz en la mano? Porque la cruz quita todo demonio en el camino y te deja predicar. El enemigo odia la cruz, Satanás odia la cruz y a la Virgen María. Por eso yo les predico en nombre del Señor, que es nuestro Salvador, y al mismo vez la Santísima Virgen María, que me acompaña en cada lado. Ustedes pueden ver detrás de mí imágenes de ella. Y un mensajito más: el que odia, el que destruye las imágenes sagradas de Jesucristo y de la Virgen y de los santos, dice uno de los primeros cristianos, que sea maldito, anatema. Mucho cuidado con destruir las imágenes sagradas. Puede destruir una imagen de un presidente, puede destruir la imagen de un perro, de un toro, pero si destruye una imagen sagrada de la Virgen María, un día van a tener que pagar su propia condenación. Que tengan una linda tarde o una linda mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Bueno, termino mi canal y lo voy a